La noche que abrí la puerta para ayudar a un extraño, nunca imaginé que estaba dejando entrar al hombre que cambiaría nuestras vidas para siempre. Yo era solo una niña pobre que vivía con mi abuela en un rincón olvidado de España. Pero ese acto de bondad desataría un milagro que nadie en nuestro pueblo olvidaría jamás. Hola, soy Marisol. Tengo 8 años y quiero contarte la historia de cómo una simple decisión que tomé durante la peor tormenta de invierno no solo cambió mi vida, sino la de todo mi pueblo. No te imaginas lo que puede provocar abrir una puerta en el momento justo. Antes de empezar, suscríbete a este canal si te gustan las historias llenas de giros inesperados, emociones profundas y lecciones de vida que nos tocan el alma. El viento golpeaba con furia las ventanas de nuestra vieja cabaña en las montañas de Asturias. La nieve caía sin piedad, cubriendo el pequeño pueblo de San Miguel, como si el cielo quisiera sepultarlo. Mi abuela, doña Carmen, y yo apenas teníamos con qué calentarnos. La chimenea chisporroteaba débilmente, mientras yo, con las manos heladas, intentaba avivar las llamas. Vivíamos las dos solas desde que mamá nos dejó hacía 3 años. Se fue con un camionero que le prometió una vida mejor en Madrid. Nunca regresó. Nunca volvió a escribir. Yo me acostumbré a esperar cada día, creyendo que tal vez mañana abriría la puerta. Pero ese mañana nunca llegó. Doña Carmen hacía lo imposible por mantenernos a flote vendiendo tortillas y hierbas, medicinales que recogía del monte. Pero esa noche, incluso el caldo que cocinaba era tan ralo que apenas tenía sabor. El invierno había arrasado los cultivos y, junto con ellos, nuestras esperanzas. Cuando los golpes en la puerta comenzaron, me sobresalté. No era común que alguien llamara en medio de una tormenta como aquella. Los bandidos solían aprovechar esos momentos para asaltar casas aisladas. Y aunque nosotros no teníamos casi nada, el miedo era el mismo. Los golpes se repitieron, urgentes, desesperados. Mi abuela me hizo señas de que no me acercara, pero algo dentro de mí me empujó a actuar. No lo pensé. Corrí hacia la puerta y la abrí. El viento entró de golpe, trayendo consigo a un hombre con la barba crecida y a un niño empapado que apenas respiraba. El hombre se tambaleaba sosteniéndolo con todas sus fuerzas. «Por favor, solo necesitamos resguardo hasta que pase la tormenta», murmuró con los labios casi azules. «Mi hijo, Pablo, está enfermo». Mi abuela vaciló. Sus ojos buscaban peligro donde yo solo veía ya un padre desesperado. Pero cuando me vio tomar la mano del niño y llevarlo junto al fuego, supo que no había marcha atrás. «No tenemos mucho», le advirtió al hombre, «pero no vamos a dejar morir a nadie en nuestra puerta». Yo envolví a Pablo en la única manta que teníamos y le froté las manos. El hombre se presentó como Arturo. No hablaba mucho, pero sus ojos lo decían todo. Miraba nuestra cabaña pobre con respeto, no con lástima. Cuando vio la foto de mi madre en la pared, no preguntó nada, pero entendió. Yo tampoco quise explicar. ¿Qué podía decir? Que mamá se había ido y que yo seguía esperándola. Que a lo mejor ella había olvidado que tenía una hija. El hijo de Arturo empezó a crecer y recuperar algo de color gracias al calor del fuego y al poco caldo que mi abuela le ofreció, sacrificando su ración. Pablo me miró con curiosidad cuando le mostré mis piedras de colores. Su sonrisa fue la primera que vi desde que entraron. «Son preciosas», me dijo.
No sabía que el río escondía tesoros así. Sentí algo raro en el pecho. Nadie me había dicho eso antes. Arturo nos observaba con una mezcla de alivio y tristeza. Se notaba que su hijo había estado sonriendo muy poco últimamente. Mi abuela lo interrogó mientras cenábamos. Él respondía con frases cortas, diciendo que viajaban al norte, que el coche quedó atrapado por la nieve, que solo buscaban refugio. Sus manos cuidadas pero con callos nuevos me parecieron curiosas, como si últimamente estuviera haciendo trabajos duros que no le correspondían. Yo noté que mentía, pero no sobre quién era. Mentía sobre lo que estaba huyendo. Cuando nos fuimos a dormir, Pablo empezó a toser con fuerza. Su padre se arrodilló a su lado, completamente desesperado. «¿Es asma?», susurró con la voz rota. Olvidé el inhalador. Lo dejamos atrás. Mi abuela se levantó de inmediato. Revolvió entre sus frascos y sacó un bote pequeño de eucalipto. Preparó una infusión y cubrió al niño con una toalla, haciéndole inhalar el vapor mientras yo le sujetaba la mano. «Vas a estar bien, Pablo. Te lo prometo». Poco a poco, su respiración se normalizó. Arturo nos miró con los ojos llenos de lágrimas, pero no lloró. Se inclinó profundamente ante mi abuela, como si no supiera cómo agradecerle. Aquella noche, mientras las llamas de la chimenea bailaban y la tormenta rugía afuera, nos quedamos los 4 en silencio. Yo no podía dormir, así que me acerqué a Arturo. «¿Por qué estás tan asustado?», le pregunté en voz baja. Sus ojos se llenaron de sombras, pero solo me respondió: «A veces, para proteger lo que amas, debes tomar decisiones difíciles». Miró a su hijo y no hizo falta que dijera más. Mi mamá también tomó una decisión difícil. Le confesé. Se fue, pero yo sigo esperándola. Él bajó la mirada, me acarició la cabeza y me cubrió con su chaqueta. En ese momento, no lo sabía, pero abrir esa puerta había cambiado mi vida para siempre. El amanecer llegó envuelto en un manto blanco que cubría cada rincón de San Miguel. La nieve seguía cayendo débilmente, y el cielo gris parecía presagiar que los problemas aún no habían terminado. Me desperté temprano, como siempre. La costumbre de ayudar a la abuela con las tareas no se perdía ni en los días de tormenta. Me sorprendió ver a Arturo ya despierto, sentado junto a la ventana, con la mirada fija en el horizonte. Sostenía algo en la mano, un pequeño objeto brillante que guardó rápidamente en el bolsillo, al notar mi presencia. «Buenos días, pequeña», me saludó, forzando una sonrisa que no ocultaba su cansancio. «¿Has dormido algo?», pregunté con la naturalidad que solo tienen los niños que no saben aún medir la desconfianza. Asintió, pero sus ojeras contaban otra historia. Pablo seguía profundamente dormido, su carita al fin tranquila, su respiración regular. Mi abuela apareció poco después, frotándose las manos artríticas, y enseguida se puso a preparar el desayuno. Unas tortillas de maíz y los pocos frijoles que le quedaban guardados para una ocasión especial. Mientras comíamos, un ruido de motores rompió el silencio. Me asomé a la ventana, curiosa, y lo que vi me lo asesí que solo la sosanonó. 3 coches negros, grandes, con los cristales tintados, avanzaban lentamente por la calle principal. No era normal ver vehículos así en nuestro pueblo, y mucho menos a esos hombres que salieron de los coches. Trajes oscuros, gafas de sol, gestos duros.
Uno de ellos tenía una cicatriz que le cruzaba toda la cara como un relámpago. Los vi mostrando fotos a los vecinos, preguntando con gestos toscos. Mi corazón se aceleró. Arturo, al verme en la ventana, se acercó rápidamente y me apartó con suavidad pero firmeza. «No mires», me susurró. «Quédate alejada». Su mirada se cruzó con la de mi abuela. No hicieron falta palabras. Los dos sabían lo que estaba ocurriendo. Mi abuela me llevó a la parte trasera de la cabaña y me inventó una excusa para que me quedara allí. Luego volvió al salón con Arturo. Yo, por supuesto, me escondí tras la puerta para escuchar. «Esos hombres», murmuró mi abuela, «están buscando a alguien». Arturo asintió, su mandíbula tensa, los puños cerrados. «Nos buscan a nosotros», admitió sin rodeos. «No son policías. Son matones pagados por gente poderosa. Gente que quiere que desaparezcamos». «¿Y por qué?», preguntó mi abuela frunciendo el ceño. Arturo bajó la voz, pero incluso desde mi escondite pude escuchar. «Porque quise hacer lo correcto. Y a esa gente no le gusta la gente decente». El silencio fue pesado. Solo se escuchaban las voces afuera, cada vez más cerca. Mi abuela suspiró y con un gesto rápido retiró una alfombra vieja del suelo, dejando al descubierto una trampilla de madera. «Es un antiguo almacén de víveres. Vacío ahora, pero servirá», dijo. «Mete al niño contigo». Arturo no perdió ni un segundo. Levantó a Pablo en brazos, que seguía débil pero respiraba mejor, y se metieron en el escondite. Apenas tuvimos tiempo de cubrir la trampilla cuando llamaron a la puerta. Los golpes eran secos, autoritarios, muy diferentes a los de la noche anterior. Mi abuela respiró hondo, se alisó el delantal y abrió la puerta. Allí estaba el hombre de la cicatriz, acompañado de dos grandullones con cara de pocos amigos. Sostuvo una foto en la mano. Era Arturo, pero no el Arturo que conocíamos. Aparecía con traje, en un despacho elegante, rodeado de lujo. «¿Ha visto a este hombre y a su hijo?», preguntó con falsa amabilidad. Mi abuela se colocó las gafas con gesto teatral. Observó la foto y negó con la cabeza. «Aquí no ha pasado nadie. Con esta tormenta, ¿quién iba por andar por la calle?». El hombre la miró fijamente, con ojos fríos, buscando el menor signo de nerviosismo. Mi abuela se mantuvo firme, como solo una mujer curtida por la vida sabe hacerlo. Los matones entraron sin pedir permiso y comenzaron a registrar la cabaña. Revistieron muebles, levantaron mantas, abrieron armarios. Yo me escondí detrás de un baúl, con el corazón en la garganta, temblando. El hombre de la cicatriz se acercó a mi abuela. Su voz se volvió amenazante. «Si descubro que me ha mentido, volveré. Y créame, no seré tan amable». Mi abuela no se inmutó. Lo miró directamente a los ojos, sin pestañear. «Aquí no hay nadie. Solo una vieja y su nieta». Finalmente, tras revolver la casa sin éxito, se marcharon. Tardé varios minutos en atreverme a salir de mi escondite. Arturo y Pablo salieron de la trampilla poco después. Arturo se notaba aliviado, pero también destrozado por dentro. Mi abuela le puso una mano en el hombro. «No tienes que darme las gracias», le dijo. «Sé reconocer a un hombre que huye por principios, no por cobardía». Pablo y yo nos miramos. A pesar del miedo, sonreímos tímidamente. En ese momento, supe que ya éramos amigos. Lo que no sabía era que aquello solo era el principio.
Las horas siguientes fueron de una calma tensa, como si el mismo pueblo de San Miguel contuviera la respiración. Afuera, la nieve seguía acumulándose en los tejados, pero dentro de la cabaña, el ambiente estaba cargado de algo distinto, de secretos, de miedo y también de una extraña confianza que crecía poco a poco entre nosotros. Pablo, aún débil, se acurrucó junto al fuego y, para distraerse, me pidió que le mostrara mis piedras de colores otra vez. Sonreí, feliz de tener a alguien de mi edad con quien compartir mis tesoros recogidos del río. Mientras los dos jugábamos, Arturo se dedicó a reparar el techo que goteaba. A pesar de su aspecto de empresario, sus manos se movían con habilidad, como si el trabajo físico no le fuera del todo ajeno. Mi abuela lo observaba de reojo, sin perder detalle, con esa mirada suya que lo analiza todo, pero sin juzgar. Poco a poco, la cabaña parecía recuperar algo de dignidad. Arturo reforzó la puerta, ajustó las ventanas y por primera vez en meses no sentíamos que el viento nos invadía por cada rendija. «Tienes talento para esto», dijo mi abuela con cierta ironía. «No parecías muy acostumbrado a la vida de pueblo». Arturo sonrió levemente, pero no respondió. No necesitabas hacerlo. Todos entendíamos que su vida antes de llegar aquí era muy distinta. Esa tarde, Pablo me contó un poco de su pasado. Con palabras sencillas y algo vagas, me habló de su casa en Madrid, de su colegio donde aprendía inglés, de su jardín enorme. No dijo nombres ni detalles que lo delataran, pero para mí, su mundo sonaba como un cuento de hadas comparado con mi vida. Cuando me tocó a mí contar, no oculté nada. Le hablé de mamá, de cómo se fue, de cómo ayudo a la abuela con las tortillas, de la escuela a la que casi nunca puedo ir, porque siempre hay algo más urgente que hacer. Pablo me escuchó en silencio y luego, con una seriedad que no esperaba, me dijo: «Eres la persona más valiente que conozco». Me sonrojé sin saber qué responder. Nadie me había llamado valiente antes. Solo hacía lo que tenía que hacer, pero sus palabras se me quedaron grabadas. Al caer la noche, el ambiente volvió a cargarse de inquietud. Mi abuela, sentada junto al fuego, propuso un plan. «Mañana es día de mercado en el pueblo vecino. Arturo, si me acompañas, nadie sospechará. Eres solo un hombre ayudando a una anciana con las compras». Era un plan simple, pero efectivo. Arturo podría ver el movimiento en el pueblo, buscar información y quizás encontrar una salida. A la mañana siguiente, la nieve había dejado paso hacia un cielo grisáceo y a un frío que calaba los huesos. Arturo y mi abuela se prepararon para el viaje en la vieja furgoneta del vecino. Pablo y yo nos quedamos en la cabaña, solos. Antes de irse, Arturo se arrodilló frente a su hijo. Sus palabras fueron suaves pero cargadas de intención. «Tienes que ser fuerte. Confía en Marisol. Si no regreso hoy, no te preocupes. Solo estoy haciendo lo que debo para protegerte». Pablo asintió, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. A mí también me dolía verle así. Me recordó el miedo que sentía cuando mamá se fue. Pero esta vez, yo estaría allí para acompañarlo. Los vimos partir desde la puerta. La furgoneta se alejó por el camino cubierto de nieve hasta perderse en la distancia. Lo que no sabíamos era que aquel viaje no solo pondría en riesgo a tu Arturo, sino que cambiaría el destino de todos nosotros. El día se hizo largo en la cabaña. Pablo y yo intentamos distraernos con juegos,
Pero la preocupación flotaba en el aire como las brasas que saltaban de la chimenea. Cada ruido afuera, cada coche que se escuchaba a lo lejos, nos ponía en tensión. ¿Crees que volverán esos hombres?, me preguntó Pablo en voz baja mirando la puerta. No lo sé, respondí, y fue la pura verdad. Pero si vuelven, no te preocupes. Ya sabes que sé dónde esconderte. Él esbozó una sonrisa tímida, pero su mirada seguía asustada. Por la tarde, la tormenta dio un respiro. Salimos un momento al patio trasero, bien abrigados. El pueblo estaba en silencio, sepultado bajo la nieve, como si todo el mundo se hubiera escondido. Mientras jugábamos a pisar la nieve virgen, un coche negro apareció al final del camino. No eran los vecinos. No era la vieja furgoneta de Arturo. Eran ellos. Los mismos hombres. La misma mirada amenazante. La cicatriz en la cara del líder me lo confirmó. Esta vez, venían directos hacia la cabaña. «¡Pablo, rápido!», susurré tirando de su brazo. «¡Al cobertizo!». No hubo tiempo de pensar. Lo llevé corriendo por la parte trasera, por un atajo que conocía desde pequeña, esquivando la zona visible desde la calle. Llegamos al cobertizo y nos escondimos entre sacos de leña y herramientas oxidadas. Dentro de la cabaña, los hombres ya habían entrado. Los escuchamos revolver todo, moviendo muebles, golpeando puertas. Pablo tiritaba, no sé si de frío o de miedo. Le sujeté las manos y le conté una de las historias que la abuela siempre me decía sobre las estrellas, sobre héroes y valientes que salían adelante contra todo. Yo misma no creía del todo en esas historias, pero en ese momento necesitábamos creer en algo. Finalmente, después de lo que parecieron horas, el silencio volvió. Solo el crujir de la nieve bajo los pies traicionaba los movimientos en la cabaña. Cuando me asomé con cautela, vi a los hombres alejándose, frustrados. Corrimos de vuelta. Mi abuela estaba de pie en el umbral, firme como una roca, y Arturo, que había regresado sin que nos diéramos cuenta, abrazaba a su hijo con tanta fuerza que pensé que se lo iba ya a romper. Ya está», murmuraba con los ojos rojos. «Estamos juntos». La cena fue silenciosa esa noche. La tensión no se disipaba. Sabíamos que esto no había terminado. Que mientras esos hombres siguieran buscándolos, nadie en la casa estaría a salvo. «Tendré que irme pronto», dijo Arturo finalmente, mirando a mi abuela. «No puedo quedarme aquí. Los pondría en peligro». Mi abuela asintió. Lo entendía. Todos lo entendíamos. Pero lo que ninguno sabíamos era que esa decisión iba a desencadenar algo mucho más grande de lo que podíamos imaginar. A la mañana siguiente, la cabaña estaba envuelta en ese extraño silencio que precede a las despedidas. Yo me levanté temprano, como siempre, pero el nudo en el estómago no me dejaba ni desayunar. Pablo estaba sentado junto al fuego, abrazando su chaqueta. No hablaba. Solo miraba las llamas, perdido en sus pensamientos. Arturo revisaba una mochila pequeña, meticuloso, como si de ese equipaje dependiera la vida de los dos. ¿Ya os vais?, pregunté, aunque la respuesta era evidente. Arturo me miró, y en sus ojos cansados vi algo que no había visto antes. Gratitud, pero también tristeza. ¿Y culpa? «Tenemos que hacerlo», respondió. «Aquí ya no estamos seguros. Vosotras tampoco». Mi abuela apareció en ese momento, envuelta en su viejo abrigo de lana, con los ojos serenos,
pero con las manos temblorosas. Le tendió a Arturo un paquetito envuelto en tela. «Pan, queso y un poco de tocino», dijo simplemente. «No es mucho, pero ayuda en el camino». Arturo aceptó el paquete con una inclinación de cabeza que decía mucho más que cualquier palabra. Pablo se acercó a mí. Me dio la mano, apretándola con fuerza. Me costó mantenerme firme, pero no quería que me viera llorar. «Volveremos», me dijo, como si prometiera el mayor de los secretos. No supe qué responder. Solo asentí. Salieron temprano, por el camino que bordea el río, evitando la carretera principal. Mi abuela y yo los observamos hasta que desaparecieron entre los árboles nevados. El frío volvió a colarse en la casa, pero no era el frío de la tormenta. Era ese otro frío, el de la ausencia. Los días pasaron lentos. Mi abuela intentaba distraerme con las tareas de siempre. Recoger leña, preparar las tortillas, limpiar, pero el vacío en la cabaña era imposible de ignorar. Hasta que un día, todo cambió. Los hombres de los coches negros desaparecieron del pueblo. Las autoridades empezaron a hacer preguntas. En la radio, escuchamos noticias de escándalos de corrupción en las altas esferas. Empresarios detenidos, políticos cayendo como piezas de dominó. Y entonces llegó él. Una tarde, cuando menos lo esperábamos, apareció en el pueblo Arturo Montesinos. No solo regresó, trajo consigo médicos, ayuda humanitaria, provisiones, equipos de rescate y a Pablo. Me quedé paralizada al verlo entrar en la iglesia donde todos nos refugiábamos. Su mirada me buscó entre la multitud, y cuando la encontró, supe que nada volvería a ser sin igual. Había vuelto, y esta vez venía para quedarse. El momento en que nuestros ojos se encontraron dentro de aquella iglesia abarrotada, lo recuerdo como si el tiempo se hubiera detenido. Yo estaba sentada junto a Pablo, sujetándole la mano mientras los médicos que Arturo había traído lo atendían. La fiebre lo había dejado débil, pero vivo. Y yo no pensaba soltarlo, no después de todo lo que habíamos pasado. Cuando Arturo entró empapado con su equipo de médicos y provisiones, el murmullo de los vecinos se desató como un río contenido demasiado tiempo. Nadie entendía quién era ese hombre que, en medio del caos, traía esperanza. Pero yo sí. Era el mismo hombre que, semanas atrás, había tocado nuestra puerta desesperado. El que se escondía, el que tenía miedo. Ahora caminaba erguido, con la seguridad de quien sabe que ha ganado una batalla. Los médicos montaron un improvisado hospital dentro de la iglesia. Equipos que ni la clínica de la ciudad tenía. Medicamentos, oxígeno, mantas secas. Todo lo que el pueblo necesitaba y mucho más. Pero a mí no me importaba todo eso en ese momento. Solo quería que Pablo se recuperara. Cuando la doctora Vázquez me pidió que me apartara para atenderlo, me resistí. No quería dejarlo solo, pero mi abuela me tomó de los hombros y me susurró: «Déjalos, pequeña. Ahora está en buenas manos». Me quedé a un lado mordiéndome los labios, observando cómo Arturo se arrodillaba junto a su hijo, hablándole bajito, como si con palabras pudiera arrancarlo del borde del abismo. Y entonces, sin aviso, se giró hacia mí. Se arrodilló también, a mi altura, y me tomó las manos. Sus ojos, normalmente serios y distantes, estaban llenos de emoción. «Gracias», me dijo, con esa voz grave que se le quebraba por momentos. «Gracias por salvarle la vida, por ser su amiga cuando más lo necesitaba,
por cuidar de él, cuando yo no pude. No supe qué decir. Solo asentí, sintiendo las lágrimas picarme los ojos. Ese hombre no era un desconocido para mí. No ya. Y sin embargo, lo que descubrí después me hizo entender que no sabía ni la mitad de la historia, porque Arturo no era un hombre cualquiera, y su regreso no era casualidad. Poco después, mientras los médicos seguían atendiendo a Pablo, y los vecinos comenzaban a comprender que aquel hombre que traía provisiones no era un forastero cualquiera, mi abuela y yo nos encontramos apartadas en un rincón de la iglesia, junto a Arturo Sarto. Su rostro había cambiado. Ya no era el hombre agotado y asustado que había llegado a nuestra cabaña semanas atrás. Había en él algo diferente. Seguridad, poder y un aura de alguien que ha recuperado su lugar en el mundo. Nos miró con seriedad. Sabía que era el momento de hablar con la verdad. «Os debo una explicación», dijo, sin rodeos. «Y esta vez, completa». Lo escuchamos en silencio. Y lo que nos contó me costó digerirlo. Arturo Montesinos González, fundador y presidente de un conglomerado empresarial que sonaba en los noticieros. El dueño de fábricas, compañías de telecomunicaciones, empresas de energía. Uno de los hombres más ricos e influyentes de España. Pero su fortuna también había atraído enemigos. Y cuando decidió denunciar una trama de corrupción que afectaba al gobierno, a empresas y a mafias, su vida se convirtió en una pesadilla. Intentaron destruirme, admitió. No solo con mentiras en los periódicos o en los juzgados. Quisieron callarme de la forma más cruel, atacando a mi hijo. La voz se le quebró al decirlo. Yo, que aún tenía su imagen clavada en la memoria, arrodillado junto al camastro de Pablo en nuestra cabaña, entendí ahora de dónde venía tanto miedo. «Por eso huimos», continuó, «y por eso os encontré. Sin buscarlo, sin planearlo, simplemente, la tormenta nos llevó a vuestra puerta». Lo miré, confundida. Todo eso sonaba demasiado grande, demasiado lejano de nuestra humilde vida. «¿Y por qué has vuelto?», pregunté finalmente, con la inocencia de una niña, pero la desconfianza de quien ha visto demasiado en poco tiempo. La respuesta de Arturo me dejó sin aliento. «Porque no podía dejaros atrás. Porque lo que hicisteis por mi hijo, lo que vosotras me ofrecisteis». Hizo una pausa. «Ni todo mi dinero podría pagarlo. Y porque este pueblo merece algo mejor». Mi abuela frunció el ceño, desconfiada, pero no habló. Lo estaba evaluando. Ella siempre evaluaba antes de confiar. Arturo entendió el gesto. «No quiero compraros, no quiero caridad. Quiero hacer justicia. Empezar por aquí, por Santa Lucía, por vosotras». Y lo que siguió no era una promesa vacía, era un plan, un rancho, tierras abandonadas que quería que cuidáramos, proyectos para el pueblo, trabajo, educación, un futuro real para gente como nosotras, que nunca habíamos tenido oportunidades. Todo sonaba demasiado bueno para ser verdad. Pero en los ojos de Pablo, cuando volvió a abrirlos y me buscó entre la multitud, entendí que, quizás, por primera vez en mi vida, la suerte estaba de nuestro lado. Lo que no imaginaba era que esa decisión, la de aceptar o rechazar la oferta de Arturo, iba a determinar el rumbo de mi vida y del pueblo entero.
Los días siguientes fueron un torbellino. Los helicópteros de rescate, los camiones con provisiones, los equipos médicos. Todo San Miguel se revolucionó. Y con razón. Nunca, en la historia de nuestro pequeño pueblo, alguien con tanto poder había puesto un pie allí, y menos para ayudar. Pero lo más importante para mí no eran los titulares que corrían de boca en boca, ni las visitas de los reporteros curiosos. Lo único que me importaba era que Pablo se recuperaba. Cada día, su fiebre bajaba un poco más. Su risa volvía a llenar los rincones de la casa improvisada donde nos habíamos quedado. Y sus ojos, esos ojos tristes que conocí la primera noche, ahora brillaban como los de cualquier niño feliz. Mientras tanto, Arturo no se marchó. No esta vez. Se instaló temporalmente en el pueblo y, lejos de ser solo un empresario distante, se remangó la camisa y se metió de lleno en la reconstrucción. Hablaba con los albañiles, supervisaba las obras, escuchaba a los vecinos. Incluso le vi ayudar a mi abuela a colocar las plantas en el huerto nuevo. Pero había algo más, algo que no terminaba de contarme. Una tarde, mientras Pablo y yo jugábamos junto al río, Arturo se acercó. Su expresión era seria, pero había un atisbo de ternura en su mirada. «Marisol», empezó, arrodillándose a mi altura. «Quiero proponeros algo». Me habló del rancho que su familia tenía en las montañas. Un lugar enorme, con tierra fértil, casas en buen estado y espacio de sobra. Estaba vacío desde hacía años. Quiero que tú y tu abuela viváis allí. No como sirvientas, no como favor, como administradoras, como parte de mi familia, si lo aceptáis. Me quedé muda. Yo, que toda mi vida había dormido en una cama vieja que crujía a cada movimiento. Yo, que había soñado con tener una habitación propia, un cuaderno nuevo, un lugar donde no se colara el frío. Y ahora me ofrecía eso, y mucho más. Corrí donde mi abuela, con el corazón latiéndome fuerte. Le conté todo, sin omitir detalle. Ella ya escuchó en silencio, sus ojos cansados fijos en los míos. Luego, suspiró. «¿Tú qué quieres, niña?», me preguntó. Me pilló desprevenida. Nadie me había preguntado nunca lo que yo quería. Miré a Pablo, al rancho en la distancia, al pueblo que estaba renaciendo, y supe la respuesta. «Quiero quedarme. Quiero empezar de nuevo». Y así, sin saberlo del todo en ese momento, estaba diciendo sí al futuro. Un futuro que, como pronto descubriríamos, aún guardaba pruebas y secretos por revelar. Mudarnos al rancho fue como entrar en otro mundo. La primera vez que lo vi, me costó creer que algo así pudiera estar a media hora de nuestro viejo pueblo. La casa era grande, de piedra y madera, con ventanas amplias que dejaban entrar la luz de la mañana. A su alrededor, los campos se extendían como un mar verde salpicado de flores silvestres. Un arroyo cruzaba la propiedad. Su murmullo constante se mezclaba con el canto de los pájaros. Y lo mejor de todo, no llovía dentro. «Aquí no tendréis que poner cubos bajo las goteras», bromeó Arturo, sonriendo al ver mi expresión de asombro. Mi abuela, aunque intentaba mantener su dignidad intacta, no pudo ocultar que el lugar la impresionaba. Caminó por los jardines, tocó las paredes de piedra, inspeccionó el huerto abandonado. «Esto tiene potencial», admitió finalmente. «Pero no quiero caridad». Arturo lo entendía. Por eso, el trato era claro. Ella administraría la finca, cultivaría las hierbas medicinales que tanto conocía, desarrollaría un pequeño negocio con el apoyo de su fundación.
Y yo, por primera vez en mi vida, tendría un futuro. Los primeros días fueron un caos de cajas, muebles, herramientas, pero también de risas y descubrimientos. Pablo venía todos los fines de semana. Los dos nos convertimos en exploradores del bosque, descubridores de cuevas secretas y constructores de refugios en los árboles. Por las tardes me sentaba en mi habitación propia, y escribía en un cuaderno nuevo, regalo de Arturo. Allí anotaba todo lo que me pasaba, como si temiera que si no lo escribía, aquello pudiera desvanecerse como un sueño. Pero no era un sueño. La escuela en el pueblo también había cambiado. Nueva, con más profesores, libros, un comedor que ofrecía comida caliente todos los días. Yo, que había ido a clase a ratos, ahora asistía cada día. Y encima, después, tenía tutores que venían al rancho a enseñarme cosas que ni imaginaba. A veces, me preguntaba si esto duraría, si la vida no volvería a arrebatármelo todo, como había hecho tantas veces antes. Pero entonces miraba a mi abuela, trabajando en el huerto con una sonrisa cansada, pero satisfecha. O a Pablo, corriendo por el campo, y recordaba las palabras de Arturo. Lo que estamos construyendo aquí no es caridad, es un nuevo comienzo. Y yo estaba decidida a no desaprovecharlo, aunque aún no sabía que, incluso en medio de tanta esperanza, el pasado podía llamar a la puerta cuando menos lo esperas. Y cuando lo hiciera, tendría que decidir si abrirla o cerrarla para siempre. Los meses pasaron más rápido de lo que nunca hubiera enqueado. La primavera tiñó el rancho de verde y flores y la vida empezó a parecer normal, o al menos todo lo normal que puede ser para una niña como yo, que pasó de vivir en una cabaña con goteras a tener su propio cuarto y un cuaderno nuevo para escribir sus pensamientos. Mi abuela estaba irreconocible. Las arrugas seguían en su rostro, pero su mirada ya no era la de alguien que carga el peso del mundo. En el huerto, las plantas medicinales crecían como nunca, y su fama como curandera se extendía incluso más allá del pueblo. Pablo venía cada fin de semana. Para nosotros, aquello era una aventura sin fin. Explorar el bosque, aprender a montar a caballo, construir escondites secretos. Lo que habíamos vivido nos había unido de una forma difícil de explicar. A veces no hacía falta ni hablar. Con mirarnos entendíamos lo que el otro pensaba. Arturo seguía siendo un enigma para muchos. En el pueblo, algunos desconfiaban, otros lo admiraban. Lo que nadie podía negar era que cumplía lo que prometía. Las casas nuevas, la escuela, la clínica, los programas de ayuda, todo era real. Pero yo notaba que, aunque sonriera, siempre estaba alerta. Como si en el fondo supiera que los enemigos que una vez lo persiguieron no se rinden tan fácil. Y entonces, una noche, mi abuela me llamó al porche. Su expresión era grave, pero no asustada. Se sentó a mi lado bajo el cielo estrellado y me lo dijo sin rodeos. «Hemos encontrado a tu madre». Me quedé congelada. No esperaba esas palabras. No después de tantos años. No después de haber aprendido a no esperar nada de ella. «Está viva», continuó mi abuela. «Pero no está bien, Marisol. Su vida ha sido dura». Me contó todo. Cómo Arturo, discretamente, había buscado a Elena. Cómo la habían encontrado, viviendo en la capital, en condiciones lamentables. «No es la mujer que recuerdas», dijo mi abuela con tristeza.
Pero sigue siendo tu madre. Me ofrecieron decidir. Verla. O no. Era mi elección. Y de repente, todo el peso de esa decisión cayó sobre mis hombros de niña. Verla significaba enfrentar el abandono, las preguntas sin respuesta, el dolor. No verla. Era dejar todo eso en un cajón cerrado. Pero ¿se puede cerrar algo así de verdad? Esa noche, bajo las estrellas, supe que ninguna respuesta era fácil. Pero algo dentro de mí, por primera vez en mucho tiempo, me decía que, pasara lo que pasara, ya no estaba sola. Dormí poco esa noche. Las palabras de mi abuela retumbaban en mi cabeza. Hemos encontrado a tu madre. Me costaba asimilarlo. Durante años, Elena había sido un recuerdo difuso, una sombra que se desvanecía cada vez que intentaba imaginar su rostro. Y ahora estaba viva, quebrada, sí, hundida, quizás, pero viva. Por la mañana, me senté en el porche con mi cuaderno, el que Arturo me había regalado, y escribí todo lo que sentía: rabia, tristeza, miedo y una pizca de esperanza que me daba vergüenza admitir. Al mediodía, Arturo vino a verme. No dijo mucho, pero su mirada me decía que entendía perfectamente lo que estaba pasando por mi cabeza. «Lo que decidas, Marisol», me dijo con calma, «será lo correcto. No tienes que cargar con esto sola». Le creí. Así que, al final del día, cuando mi abuela me preguntó, supe la respuesta. «Quiero que la ayudes, abuela, que la cuiden. Pero no quiero verla. No aún. No estoy lista». Mi abuela asintió. No intentó convencerme. No me juzgó. Y así fue como Elena empezó un proceso de rehabilitación en una clínica especializada. Lejos de nosotros. Lejos del pueblo. Sin promesas, sin grandes declaraciones. Solo una posibilidad. Los meses siguientes fueron una mezcla extraña de normalidad y crecimiento. Yo seguía estudiando, ayudando en el rancho, explorando con Pablo. Cada día me sentía un poco más fuerte. Más yo. Y entonces llegó el aniversario de aquella noche de tormenta. Arturo organizó una celebración en el rancho. Todo el pueblo fue invitado. Vecinos, maestros, médicos. Todos. Pablo y yo, emocionados, planeamos un pequeño teatro. Íbamos a contar, como solo los niños saben hacerlo, nuestra historia. Cómo nos conocimos. Cómo huimos. Cómo sobrevivimos. La noche de la fiesta, bajo las luces que colgaban de los árboles y las risas de los invitados, supe que mi vida ya no era la misma. Había cambiado. Habíamos cambiado. Y aunque el pasado seguía latente, el futuro, por fin, me pertenecía. A mí. A Pablo. A todos los que alguna vez creyeron que no había salida. La fiesta en el Rancho Esperanza fue mucho más de lo que imaginé. Las mesas estaban llenas de comida que ni en los mejores días de San Miguel habíamos visto. Músicos locales tocaban jotas y sevillanas, y los niños corrían entre los árboles decorados con luces de colores. Todo el pueblo parecía vibrar de alegría, como si la pesadilla de aquel invierno fuese un recuerdo lejano. Pablo y yo estábamos nerviosos. Nuestra pequeña obra de teatro era la sorpresa de la noche. Nos habíamos pasado semanas preparando el guión, ensayando los diálogos y los gestos, con la ayuda de algunos adultos, incluido el director de teatro que Arturo había traído de la ciudad.
Cuando llegó nuestro turno, todos se reunieron alrededor del escenario improvisado en el granero. Mi abuela estaba sentada en primera fila, al lado de Arturo. Su expresión, seria al principio, se fue suavizando a medida que Pablo y yo recreábamos, con humor y dramatismo, aquella noche en que toqué la puerta y encontré a un hombre desesperado y a un niño tiritando de frío. La gente reía, aplaudía, y algunos incluso se emocionaban. Pero lo mejor fue ver la expresión de Arturo. Por primera vez en mucho tiempo, lo vi reír de verdad, con esa risa que sale del alma, sin preocuparse por el qué dirán o por los enemigos que todavía podrían acechar en las sombras. Cuando terminamos, los aplausos retumbaron en el rancho. Pablo y yo hicimos una reverencia exagerada y corrimos hasta abrazar a nuestros mayores. «Lo habéis hecho genial», dijo Arturo, agachándose a nuestra altura. Mi abuela, con esa mezcla suya de orgullo y prudencia, solo murmuró: «Sabéis contar la verdad, y eso es lo más valioso». Esa noche, mientras las estrellas brillaban en el cielo limpio, entendí algo que hasta entonces me costaba aceptar. La vida no se trata solo de lo que nos pasa, sino de lo que hacemos con ello. Yo había abierto una puerta una noche de tormenta, y sin saberlo, había abierto también un futuro nuevo, no solo para mí, sino para todos. Y aunque aún quedaban heridas, y el mundo no era perfecto, por primera vez, me sentía en casa. Y supe en lo más profundo de mí que esta vez nadie me lo iba a arrebatar.